Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es Su Granja Humana MX. Miren, muchos de nosotros hemos especulado, hemos hablado sobre la inteligencia artificial, sobre cuándo va a tomar conciencia por sí misma, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas películas que hemos visto de ciencia ficción y demás. Pero todo eso todavía está en pañales, ¿no? Todavía queda en la ciencia ficción y demás. Pero hay algo que hoy en día se le conocen como redes neuronales artificiales. Y es una cuestión bastante avanzada en matemáticas, en regresiones lineales, en cuestiones de, programación computacional y machine learning, en el cual podemos nosotros de cierta manera hacer que se comporten estas redes neuronales tal y como nuestras neuronas mismas se hacen, ¿no? O sea, realmente muchas de las cuestiones de avances científicos han sido gracias pues a observar, a imitar, a emular todo lo que la naturaleza nos pone, nos presenta. Y sobre esta base se crearon redes neuronales que puedan aprender por sí mismas lo que nosotros quisiésemos que lleguen a interpretar, ¿no? Ahí tenemos varias cosas en las cuales podemos ver cómo un programa puede interpretar las imágenes para decirnos, eso es una bota, eso es un pájaro, eso es un gato, eso es un perrito, etcétera, etcétera. Y hay grandes ejemplos, pero hay una cuestión que a mí me parece increíble y que yo siento que son las primeras fases de lo que podríamos conocer como una verdadera inteligencia artificial consciente. Y consciente no en el sentido como nosotros pudiésemos llamarlo consciente, sino un inconsciente colectivo, no individual, pero sí de lo que la gran mayoría de las personas es. Ahorita todavía está en fases iniciales, por así decirlo, y una de estas redes neuronales ultra poderosas es el algoritmo que todos conocemos como el algoritmo de YouTube, que no es un algoritmo por así decirlo, sino es una vasta red neuronal en la cual pues cada usuario es representado como una especie de neurona. Entonces todos los usuarios de YouTube, tanto los creadores como los que lo vemos y demás, pues estamos alimentando esta red. Esta red va aprendiendo de todo lo que nosotros hacemos. Y es que anteriormente todos pensábamos, ¿no?, que el algoritmo de YouTube era algo que estaba de cierta manera cargado a decir qué era lo bueno, qué era lo incorrecto, etcétera, ¿no? Cuestiones pues meramente puestas o impuestas por algún tercero. Pero ya no es tanto así. Todas estas, pues, de cierta manera conspiración que teníamos de que el algoritmo de YouTube castigaba a unos usuarios y premiaba a otros, y que había un grupo misterioso de hombres que lo iba haciendo así, ya no es así, sino que se activó toda esta red neuronal en la cual, pues, quitó totalmente todo aquello que era las recomendaciones de YouTube anteriores, ¿no? En las que creíamos que a tantos números de likes, a tantos números de suscriptores, a tantos, pues ya saben, todo este clickbait que se utilizaba a veces, pues con las miniaturas, con esta gente que a veces decías, ¿no? Oye, mira todas estas chicas que siempre salen así y tienen millones de vistas, pero hacen los mismos videoprogramas en el sentido de que pues se salen grabando a ellas nada más, hablando tonterías y demás, y pues la gente no se quedaba en eso, ¿no? Veíamos, por ejemplo, todos estos otros clickbaits que tenían títulos bastante similares y demás, pero que no dejaban nada, y esto pues alteraba completamente la usabilidad, la penetración de la red para que la gente tuviera videos que en verdad le fueran a agradar. Entonces todo esto fue cambiando, fue evolucionando y llegamos a esto de las redes neuronales, en el sentido de que se comporta más como una especie de inconsciente colectivo en el cual va viendo qué es lo que más te va gustando a ti. Y esta, al igual que la mente humana, pues va aprendiendo de todo lo que tú estás haciendo aquí. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estás viendo determinado video? ¿Qué música trae ese video? ¿Qué porcentaje de likes le vas dando a cierto tipo, ciertas categorías de video? ¿Qué miniaturas son las que más le das clics? ¿Cuánta retención de tiempo tú tienes con determinados temas? Determinada, pues si el contenido incluye, por ejemplo, cuestiones de tecnología, si contiene algún ser humano, si contiene dibujos animados, etcétera. Todo esto que a veces para ti, pues, como que dices, oye, yo no le di like a estas cosas, o yo no he mencionado que quisiese ver aquello, pero me está apareciendo. ¿Cómo o por qué, no? ¿O por qué me aparece tanto, quizás, no?
el contenido de cierto youtuber al cual yo no estoy suscrito, al cual por lo general yo le pongo dislike, pero ¿sabes por qué? Porque lo sigues viendo, ¿no? O sea, esto no es tanto de que si te agrada o te desagrada, pero aquello que logre tu retención, aquello que logre captar tu atención, es algo que te va a estar pues mostrando la red más, ¿no? Esto es parte de este aprendizaje, porque es como si nosotros quisiésemos a veces, ¿no? Que decimos, es que ¿cuándo van a crear esta inteligencia artificial? No es que alguien vaya a ser a un ser de la nada, ¿sí? Desde cero, y que lo construyan. No es tanto así, sino que al igual que nosotros cuando nacemos, pues somos una red, somos un sistema nervioso, un conjunto de neuronas que hay en nuestro cerebro y que va aprendiendo poco a poco desde que nacemos hasta que nos convertimos en un ser completamente consciente que empieza a aprender desde cómo empezamos a aprender de todos los errores, si nos caemos, si nos quemamos, si nos dicen ciertas palabras, empezamos a interpretar la secuencia de los números, empezamos a un sinfín de número de cosas hasta que nos convertimos en una persona que dice, oye, es un ser inteligente, ¿no? Bueno, es prácticamente lo mismo una red neuronal. Obviamente, ahorita todavía están en pañales, pero esta red neuronal que representa a YouTube es tan poderosa que podríamos interpretarlo como el inconsciente colectivo de la gente o del planeta y que se va comportando de distintas maneras en distintas poblaciones, en distintos tipos de gente, y prácticamente tu cuenta de YouTube es todo aquello que tu inconsciente colectivo quisiese. Ante mayor utilices esta plataforma, más te va a comprender. Y es muy posible que de aquí a 5 años prácticamente todo lo que salga en las recomendaciones es algo que te va a interesar a ti, es algo que te va a sorprender el nivel de, pues, oye, ¿cómo es posible que quizás algo que tú pensaste, que tú soñaste, que quizás, ¿no? Estabas en la noche pensando en algún tema, que viste un videoprograma y que de esto te llevó a pensar en otras cosas y mágicamente a la mañana siguiente te recomienda eso? ¿Por qué? Pues esto es precisamente porque estas redes neuronales también pueden predecir comportamientos, porque es prácticamente lo que tú tienes, ¿no? Que te dan cierta secuencia, ¿no? Por ejemplo, 2 es a 4, 4 es a 8, 8 es a 16 y luego te van a decir 10. Tú obviamente, sin que te digan las reglas, sin que te digan las normas y demás, o por ende, por todo esto previo, tú vas a decir, bueno, 10 es a 20, ¿no? Es lo que sigue prácticamente en esta secuencia. Son todas estas cosas que a veces te ponen como de clickbait para que tú compartas y demás. Todas estas cadenas que te ponen un pastelito y demás. Y dices, ¿cuál es el número siguiente? ¿O cuál es la siguiente secuencia que viene después de todo esto? Tú obviamente por todo aquello logras descifrar qué es esta predicción, qué es lo que viene. Bueno, así es la red neuronal. Ante todo lo que tú vayas poniendo y demás, esta va a predecir cuál es el comportamiento como usuario que tú eres, de lo que vas a querer. Y ahora imagínense, traspolemos todo esto, que simplemente es para las recomendaciones, para lo que quieres ver, para que tú estés retenido cada vez más tiempo en esta red que se llama YouTube. Vamos a pasarlo ahora a otras cuestiones más poderosas. Imagínate que tú puedas chatear en tiempo real con un algoritmo, con un bot, pero que el nivel de interacción contigo sea prácticamente como si estuvieras hablando en verdad con una persona. Y es que ya hay, ¿no? Incluso atención a clientes y demás que se utilizan este tipo de bots para que hablen con las personas. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme va aumentando el nivel de cálculo computacional, de interacciones con seres humanos y demás, todo esto va mejorando, todo esto va aprendiendo y va a llegar el momento en el que pues tengas la posibilidad de asistir quizás en streaming y demás a una consulta médica. Que tú simplemente compres los aparatos, que te tomen tus datos biométricos, una gotita de sangre y demás,
todo pues capturado por el gadget que tengas para este propósito. Entonces imagínate que gracias a estas redes neuronales, gracias a varios algoritmos genéticos que han logrado llevar a un gran avance de esta inteligencia artificial, pues te van a poder dar un diagnóstico muchísimo más certero que si estuvieses tú frente a un médico. Va a ser increíble. Y ya lo existe, ¿no? Ya existe por ahí uno que se llama Watson de IBM. Pero ahora imagínate con esto, ¿no? Va a ser increíble lo que va a llegar a ser este grandioso avance, porque se va a poder compartir en tiempo real con toda la data del mundo. Imagínate la gran cantidad o el grado de certeza que va a tener en darte un diagnóstico. Porque los mismos datos biométricos que tú tienes con alguna persona que se encuentra en la India, que se encuentra en China, cientos de miles de millones que van a empezar a decir, mira, esta persona que tiene este tipo de sangre, que tiene estos niveles de colesterol, que tiene este peso, que tiene esta dieta, que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, estos datos que me está poniendo, que pasa tantas horas sentado frente a un televisor, que pasa esto, que no, etcétera, pues va a decir, mira, hay una correlación de hechos. Y comienza a hacer todas las regresiones lineales adecuadas para decir, mira, aquí está tu diagnóstico. Sin tener que acudir a aquellos doctores que te van a decir, no, usted se está inventando, ¿no? O todos estos dolores son psicosomáticos y demás, ¿no? Tómese estas cosas para el dolor y ya váyase para allá, ¿no? Entonces ahora va a ser muchísimo mejor tener la posibilidad de tener esto gracias a las redes neuronales, gracias a estas que ya prácticamente pues son inteligencias artificiales que pueden llegar a estar de cierta manera conscientes, hablando en términos hipotéticos, ¿no? Claro, obviamente para que lleguen a ese nivel todavía falta muchísimo avance, pero en este sentido pues ya se logró emular lo que hacen las neuronas, lo que hace de cierta manera pues estas conexiones, ¿no? Que nosotros tenemos, que una neurona tiene una entrada, una interpretación y una salida. Es lo mismo que nosotros, ¿no? Que tenemos los 5 sentidos. Podemos escuchar, podemos saborear, podemos tener tacto, etcétera. Y como la forma que está dentro de tu cerebro, toda esta caja negra que hay ahí, que no sabes prácticamente cómo funciona, pero sí sabes lo que piensas, no sabes cómo te expresas, cómo te comportas con los demás. Y esto, pues tú puedes lograr hacer que una red neuronal se comporte casi de esa manera. Y lo está haciendo ahorita YouTube. Lo está haciendo al momento de que te recomienda cierto contenido. Lo están haciendo pues muchas páginas que están por ahí, ¿no? Facebook y demás, en el sentido de que, a ver, ¿por qué estás tanto tiempo ahí? ¿Cómo es que estás siendo adicto a esto? Y hay otras que más avanzadas, en el sentido de que, por ejemplo, le han podido ganar en juegos de estrategia en línea a los mejores videojugadores, que son así, algo que dice, oye, ¿cómo puede esta cosa ganarle a aquellas personas si hay un sinfín de variables necesarias para que una máquina hoy en día pueda ganar en este sentido? Y ya lo han hecho, gracias a esto, gracias a que van aprendiendo a prueba y error. Y es lo que les decía, ¿no? Que como seres humanos nosotros debemos de aprender de los errores, no nada más de fijarnos o obedecer a los triunfadores, sino qué hay detrás, todo este sesgo de salvación o de supervivencia, ¿no? Que ya habíamos visto, y la gente muchas veces cae en ese error, que solo se fijan en los triunfadores. Pero todas estas redes neuronales se fijan en todo lo que hay detrás, todas las aristas, todo lo que surge por ahí. Y de esta manera logran llegar a tener un grado de asertividad enorme. Entonces imagínense cuando las capacidades de cómputo cuántico ya sean una verdadera cuestión real en el que las empresas puedan pues comprarlas sin ningún problema. ¿Se imaginan una red neuronal en uno de estos ordenadores que pueden hacer cálculos increíblemente rápidos que no son capaces a algunos otros superordenadores que hay hoy en día? Y es por eso que, por ejemplo, en aquellas reuniones del Club Bilderberg hemos visto que se está tratando este tema, ¿no? Inteligencia artificial, computación cuántica y redes 5G. ¿Por qué? Porque obviamente ya saben
de lo que viene el futuro. ¿Cuál es la siguiente gran revolución que va a premiar o que va a permitir que una potencia sea la que domine? Pues gracias a esto. Así que, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de la primera? Bueno, quizás no es la primera, pero sí una de las más populares conciencias colectivas artificiales que hay por ahí, que es el algoritmo que podríamos llamar, que no es un algoritmo, sino es una red neuronal, una caja negra que no sabemos realmente cómo funciona, pero que se comporta como si fuera tu inconsciente. Tu inconsciente que te predice qué te gusta. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? ¿De quién? ¿Qué? ¿Por qué? Porque independientemente de que existan cientos de miles de videos hechos del mismo tema, etc., te va a recomendar aquel que más se vaya a adecuar a tus gustos. Así que tú dime, ¿qué opinas sobre las redes neuronales? ¿Qué opinas sobre este gran avance de inteligencia artificial, del machine learning? ¿Qué opinas? Porque es un campo increíble, un campo en el cual de cierta manera espanta porque no conocemos o no comprendemos a fondo, pero que a la vez hay muchas cuestiones que pueden ser un gran avance para la humanidad. ¿Tú crees que nos podamos estar acercando a algo similar a lo de la película del Proyecto Coloso? ¿O en verdad crees que pueda llegar una verdadera era de avance en la humanidad? ¿O simplemente premia lo que siempre pasa? La falacia del progreso. Así que se despide Pablo de su Granja Humana MX. Recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.